Bueno, buenas tardes, apreciados estudiantes. Por favor, me confirman si miran mi pantalla y si me escuchan bien allí en el chat. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra tercera web del curso de Ética y Ciudadanía, en la cual vamos a tratar algunos temas de las referencias bibliográficas de la unidad número 3 y la explicación de la guía de actividades. Para esta ocasión nos acompaña los docentes Jessica Joana Alvarado, Jairo Antonio Nieto y mi persona Andrea Paz como directora del curso. Entonces, vamos a dar una información general, después pasaremos con las referencias bibliográficas y finalmente terminaremos con la explicación de la guía de actividades. Entonces, antes de comenzar, quisiera darles una información general sobre el reglamento estudiantil, el acuerdo 0029 del 13 de diciembre del 2013, en la cual nos explica sobre los derechos que tiene el estudiante para, si no están de acuerdo con alguna calificación, que puedan hacer su revisión y solicitar al tutor una revisión. Después de que el tutor haya sacado su calificación, el estudiante tiene 3 días hábiles para solicitar una revisión. Asimismo, el tutor tiene 3 días hábiles para poder hacer la revisión. Y si el estudiante sigue teniendo alguna inconformidad, puede solicitar la recalificación a la directora del curso, en este caso a mí, pero esta ya será de carácter decisivo, esta última revisión. Entonces, para que por favor revisen sus notas, recuerdo que si hacen alguna queja o recurso o solicitud, pues deben tener soportes, es decir, por qué sienten que la calificación está mal o que merecen un poquito más, bueno, no sé. Entonces, para que revisen bien. Eso por un lado. Por otro lado, informarles, yo sé que algunos ya saben esta información, y es sobre el primer encuentro nacional de ética y ciudadanía, que se va a realizar el día 28 de abril a las 10 de la mañana. Entonces, los estudiantes pueden participar, una como asistentes, otra como ponentes. Como asistentes, los que participen como asistentes van a tener 30 puntos como una bonificación en la actividad número 3, 30 puntos adicionales. Las personas que van a participar como ponentes, los que desean participar con alguna ponencia, van a tener 60 puntos adicionales, y los que queden seleccionados deben hacer un video y ellos tendrán 80 puntos adicionales. Entonces, pues la invitación es a que participen. Ojalá también como asistentes, pues, si no se animan a escribir algún texto, anímense a participar como asistentes. Pues aparte de que van a aprender mucho, también van a recibir como motivación unos punticos adicionales. Entonces yo les voy a compartir en el chat el link de inscripción para que por favor. El perro era el Golden Retriever amarillo. Les voy a compartir en el chat el link de inscripción para que se inscriban. Solamente los que se inscriban van a recibir el enlace para poder conectarse al evento, y solamente estas personas van a tener los puntos adicionales. Si desean más información sobre las ponencias, sobre lo que debe tener, también les voy a compartir en este chat un correo para que nos escriban y pues allí se les brinda toda la información. ¿Listo? Entonces, para que se motiven a participar. Bueno, y le voy a dar paso a la tutora Jessica con el primer tema. Entonces, el orden, vamos con ella, después damos un espacio a algunas preguntas sobre el tema que ella nos va a exponer, después vamos a continuar con el profesor Jairo, y al final vamos a revisar la guía de actividades. ¿Listo? Jessica, adelante, tienes la palabra. Ya les envío el link al chat, no se preocupen.
¿Ya me escuchan? Sí, sí, Jessica, se escucha bien. Y pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, buenas noches para todos y todas. Digamos, la idea del día de hoy es también revisar las referencias bibliográficas de la unidad 3, que es la acción solidaria. Para el día de hoy vamos a trabajar el texto La familia como agente de educación ética, escrito por Rafael García y Juan Escamés. Esto con miras también a mirar cómo la familia es un determinante para la formación de valores como sujetos dentro de una sociedad. Entonces, si lo puedo proyectar bien. Listo, entonces iniciamos. Bueno, el texto se divide en tres partes sobre todo, siempre resaltando la familia como un agente educador. Este es señalado como una célula comunitaria que en un primer momento la debemos entender no aislada de la sociedad, sino que hace parte de la sociedad, es una base fundamental para la construcción de valores o la no construcción de valores, digamos que depende también de la formación que haya dentro de la familia. Por ello mismo hablamos de la célula comunitaria como una referencia donde socializamos y se sientan claves para las relaciones sociales. Además de ello, digamos que la familia también hace referencia al desarrollo afectivo. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de la familia también venimos trabajando diferentes factores de desarrollo afectivo cuando estamos hablando, por ejemplo, del desarrollo educativo, del desarrollo de la salud, del desarrollo emocional. Es decir, que dentro de la familia también trabajamos espacios de diálogo para la construcción de un desarrollo afectivo acorde a la imagen y a la realidad que estamos construyendo. Luego de ello también lo miramos como la familia como un sistema que interactúa con otros sistemas como los subsistemas individuales. Cuando hablamos que la familia interactúa con otros sistemas, queremos hacer referencia a que la familia hace parte, al igual que las escuelas, la universidad y otras instituciones, parte para la construcción individual de la identidad de cada persona. Además de ello, pues que cada integrante de la familia eh, trabaja y hace parte de unos subsistemas individuales. Por ejemplo, ustedes, digamos, en sus núcleos familiares tienen papás y hermanos, digamos que, por ejemplo, sus hermanos tienen un grupo de amigos que hace parte de un subsistema individual que también construye identidades. Luego de ello, pues los autores también hablan no solo de la familia y los tipos de familia, sino también de cómo las relaciones familiares pueden y son de vital importancia para la construcción de valores. Entonces aquí yo pongo un poco que las relaciones interpersonales dentro de la familia determinan el desarrollo de los niños y las niñas. Entonces, aquí hago referencia a estas cuatro relaciones que hay dentro de la familia, entendiendo, digamos, en un primer momento que no todas las familias son iguales, ¿no? Y ustedes pues también dentro de su contexto social evidencian que las familias no todas son iguales. Entonces, por ejemplo, tenemos que hablar en un primer momento de una familia nominal que tiene como características una coexistencia pacífica con hábitos tradicionales donde habitualmente hay mamá, papá, pero hay una poca comunicación y pues todo el trabajo está pues por parte, digamos, sobre todo de la madre. También digamos que otra característica que tiene es que es medio flexible y tiene una indiferencia moral frente a las relaciones que hay de la familia con la sociedad. Por otro lado, tenemos la familia familista, que tiene cada uno de los miembros de la familia tiene un rol determinante, pero digamos que la familia familista se caracteriza porque se encierra en sí misma. Digamos que trata de proteger a todos los miembros de la familia, desconociendo, digamos, que hay una realidad y un mundo exterior que tiene que ser percibido. Y además que digamos que lo ve con miedo un poco, entonces también como que es una familia que es sobreprotectora, protege mucho a los integrantes de la familia y además de ello como que no tienen una preparación
para vivir en la sociedad ni enfrentar los conflictos que hay dentro de esa misma sociedad. Luego de ello tenemos una familia conflictiva, pues como su nombre lo dice, hay una cantidad de conflictos, digamos que sobre todas estas familias conflictivas pues tienen otros problemas como suelen ser también el uso de drogas, digamos que hay poca comunicación, hay unos contextos individuales un poco que se construyen también desde diferentes realidades un poco conflictivas y hay poca flexibilidad, por ejemplo, en temas o en consensos frente a los temas políticos y los religiosos. Qué Digamos pena, que buenas tardes, qué pena la interrumpo. ¿Usted está compartiendo pantalla de lo que está explicando? Buenas tardes sí, para todos. Es que no, ¿y los otros lo están viendo? Sí, señora, deberías comprobar tu conexión, Jorge. Sí, señora, sí se ve. Ok, Se ve muy gracias. Gracias, chicos. Y por último tenemos una familia adaptativa que promociona que en todos los miembros de la familia una autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que trata de formar a los miembros de la familia para la toma de decisiones y para las nuevas condiciones frente a la realidad social en la que está inmersa esa familia. Hay una mayor libertad de sus miembros y se preocupa por asuntos sociales. Esta última parte es muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, los autores siempre quieren recalcar, digamos, que la familia puede verse en dos momentos o puede tener dos funciones. Por un lado, puede trabajar y construir valores, trabajar la ética, trabajar valores como la honestidad, la tolerancia y demás, pero también por el otro lado, puede haber familias que al no sentirse dentro de la sociedad, puede también encerrarla y generar diferentes posturas a nuevos temas que se vienen trabajando en la sociedad. Aparte de ello, digamos, no solo son los tipos de familia que trabajamos, sino también cómo se relaciona esa familia, ¿cierto? Nosotros podemos tener una familia, una mamá, un papá, o dos papás, o dos mamás, pero... Jessica, disculpa, qué pena. Dime, ¿Tú pasaste diapositiva? ¿En cuál no, estás? en la que dice En la interacción familiar. Ah, vale, gracias. No, tranquila. Bueno, Es que gracias. pensamos que se había congelado la imagen. Gracias. Ah, no, estoy aquí, pero me oye. Bueno, sí me oye. Bueno, aparte de ello, entonces como venía hablando, hay una interacción familiar y unas relaciones familiares para la misma construcción de estos valores que les vengo hablando. Por un lado, hay una interacción familiar que lleva por nombre el autoritativo, que se caracteriza porque hay una comunicación, hay confianza, respeto y en algunos casos coerción. Cuando yo hablo de coerción, no hace referencia a la violencia, sino que también hay una corrección frente a una consecuencia o una causa que están generando, por ejemplo, los niños. Luego de ello también está la interacción indulgente, donde los padres tienen una alta aceptación a sus hijos, usan el diálogo y el razonamiento. Por otro lado está el autoritativo, que hay poca aceptación y la comunicación es unidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que los padres tienen una relación vertical, digamos, donde no se tienen en cuenta las ideas o intereses que tienen los hijos para la construcción de la familia. Y por último está la negligente, que tiene una baja aceptación, implicación y supervisión. Digamos que la autora ya empieza también a combinar el tipo de familia. Por ejemplo, una familia conflictiva, digamos, también puede caracterizarse por ser una familia negligente. ¿Por qué? Porque hay una baja aceptación y digamos que la supervisión a sus hijos es poca y digamos ustedes, por ejemplo, en su vida cotidiana también se dan cuenta que hay familias, digamos, que se comunican poco, tienen diferentes conflictos dentro de su casa, no se llevan bien. Entonces, digamos que esta lectura, digamos, nos atraviesa a todos. ¿Por qué? Porque todos hacemos parte de una institución ¿Entregaste? que es la ¿Entregaste el celular? familia, ¿cierto? Listo.
Pero digamos que la idea principal y lo que más quieren trabajar los dos autores a la hora de hablar de la familia y como ente para la construcción de valores es permitir que la familia pueda lograr dialogar y poder educar en valores. Entonces, bueno, los autores hablan de sobre todo 5 valores que quieren recalcar. En este caso, digamos, sobre todo, también se quiere democratizar las relaciones familiares. ¿Qué quiere decir eso? Que hay no solo la corresponsabilidad en la familia, la lleva la mamá, ¿cierto? En muchos casos, en sus casas o en otras casas que ustedes conocen, digamos que siempre el que lleva la carga pues de la casa o la que está pendiente de los hijos es la mamá. Digamos que en un primer momento lo que plantean los autores es que se deben democratizar y haber una corresponsabilidad de los padres. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la mamá como el papá deben tener la responsabilidad de asumir, digamos, eh, eh, la educación y el desarrollo de la familia y también retomar el papel del padre, no solo como el cuidador, sino también como la persona cuidadora, en este caso a través, digamos, de otras acciones que no solo es el trabajo, sino como estar pendiente de los hijos, hablar y dialogar con ellos. Eso digamos que en un primer momento es muy importante para no solo tener una familia que pueda estar en medio de la construcción de valores. Por otro lado, la autora también plantea pues 5 momentos o 5 tesis importantes para la construcción de esta educación, principalmente en educar para la tolerancia. Esta educación para la tolerancia la entiende también un poco como la comprensión frente a las opiniones contrarias en las relaciones interpersonales. Entonces, ¿esto qué quiere decir un poco? Digamos, también entender al otro, ¿cierto? Entender las necesidades que tiene el otro. Por ejemplo, digamos, la autora plantea sobre todo temas de racismo, sexismo, digamos que a la hora de educar a los niños frente a la realidad, creo que estos temas deben ser tocados también para la construcción de la otredad, para entender al otro, para entender sus necesidades y para entender también los contextos de los demás. Luego de ello también habla un poco de educar en la solidaridad. Digamos que este valor pues está un poco también relacionado a lo que se quiere hacer, digamos, con esta unidad 3 que es una acción solidaria, ¿no? Entonces, los autores hablan un poco de educar en la solidaridad desde el ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, digamos, si ustedes son padres o como todos que hacemos parte de la familia, educar en la solidaridad es hablar desde el ejemplo, no solo con las acciones cuando hablamos de colectas o acciones más amplias, sino cuando también hablamos de acciones pequeñas que implican que haya un ejercicio de acción colectiva. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estamos pensando en el otro, tratamos de ayudar al otro para que también, digamos, nuestros hijos puedan ver que esta acción solidaria se pueden desarrollar de diferentes ámbitos. Y digamos que cuando hablamos de la acción solidaria también, pues en este caso, cuando estamos hablando de la unidad 3, también esto lo pueden utilizar también un poco para trabajar desde las familias. Si ustedes, por ejemplo, dentro de sus acciones solidarias, muchos de los casos quieren hacer colectas o quieren hacer jornadas ambientales, pues también que sea un espacio para que ustedes puedan llevar a su familia. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque también hacen parte de una institución y también por medio del ejemplo pueden también llegar a que sus hijos puedan ver que es caso, la autora sobre todo habla de la honestidad frente a cómo nos comportamos y cómo somos prudentes a la hora de enfrentar una verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo tomamos y cómo enfrentamos la verdad. Digamos que en este caso, cuando hablamos de verdad, muchas veces nosotros no sabemos cómo enfrentar la verdad. Entonces, cuando hablamos de educar en la honestidad, se parte de que los padres también deben
hablar y permitir, digamos, que los niños enfrenten la verdad y las consecuencias que en algunos momentos hablar de verdad conlleva. Luego de ello habla de educar en la justicia, digamos que este educar en la justicia lo relaciona sobre todo con el tema del juego. Ellos, los niños cuando son pequeños se dan cuenta cuándo es justo y cuándo no es justo a partir de la apropiación de reglas para poder convivir. En el caso cuando ustedes llegan a ser adultos se dan cuenta que, digamos que hay unas acciones justas o injustas. Esto también lo debemos dialogar un poco en familia y también pues generar reflexiones frente a que no todo momento la vida es justa, pero nosotros como padres también debemos procurar que siempre, digamos, los hijos deben partir de una justicia para poder aplicarla dentro de la sociedad. Y por último, digamos que está el respeto a los demás, que tiene sobre todo una relación con educar en la tolerancia. Esto también hace referencia un poco también a ser conscientes de las necesidades de los demás, aceptarlos tal cual como son y además de ellos, pues si es necesario, pedir disculpas cuando se hiere o se afecta a alguien a partir de comentarios, señalamientos que se le hace a la otra persona. En todos estos 5 valores que muestro yo aquí, pues la idea es que los padres sean quienes a través de sobre todo el ejemplo, el diálogo y la confianza logren inculcar en sus niños estos diferentes valores que hay. Andrea. Andrea. Y por último, pues como lo vengo diciendo un poco, pues la comunicación debe partir desde la horizontalidad. ¿Eso qué quiere decir? Hablar de las relaciones desde de igual a igual. Muchas veces cuando nosotros tenemos hijos, creemos que porque son pequeños o creemos que no tienen la capacidad, digamos, de opinar, pues la idea, digamos, de este texto también es reflexionar frente al diálogo desde la horizontalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros debemos partir y entender que nuestros hijos o los hijos de niños que hay dentro de nuestra familia también tienen una opinión y debe ser respetada tal cual como ustedes como la de ustedes. Y ya se terminó. Estas son las últimas conclusiones que da la autora. Ahora miro manitas. Bueno, está levantando la mano Cindy Perosa. Aprovecho para decirles, hay personas que ingresaron, no sé por qué, con mi nombre, entonces hay varios como Andrea, entonces para que por favor se renombren y coloquen su nombre. Entonces, Cindy, tienes la palabra. Cindy Perosa. Y después Carmenza Cárdenas. Ok. Listo, ¿puedes habilitar el micrófono, Cindy? Buenas noches, disculpa, profe, es que la primera diapositiva donde estaban las familias, en las primeras familias no apareció, solamente me apareció desde donde decía familia autoritarista, desde ahí me aparecieron. Entonces, si nos podrías permitir mirar las primeras diapositivas. O Las no sé, primeras si no, solo puse las características, sobre todo en las familias como agente educador. Ya luego sí seguía interacciones familiares, hace referencia más a las interacciones familiares que al tipo de familias. Ok, profe, muchas gracias. Listo, que estés bien. Carmenza Cárdenas. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Yo ya leí bastantes hojas de este libro de Gabriela, es que estoy equivocada. Sí, de Raquela García. Y Rafaela García. Entonces yo dije, sí, yo ya soy madre, ¿sí? Yo dije, todo esto es muy interesante, pero yo ya lo recorrí
cuando ya tuve mis hijas. Y tenía una ocurrencia que sería muy bueno tener o fundar, o no sé, si es mi ocurrencia, no la tengo concreta, de tener escuelas de padres, pero cuando no se han tenido hijos, ¿sí? Porque uno llega como a ser padre, pero ya sobre la marcha. Entonces yo tenía como esa ocurrencia, que sería muy bueno que hubiesen escuelas de esa manera. Pues digamos que fíjate también, digamos que dentro de la institución vienen trabajando programas para el apoyo también de las familias. Por ejemplo, el ICBF también trabaja programas como Mi Familia, que también buscan como promover las capacidades y demás. Pero también yo siento un poco que, digamos, como tú lo decías, digamos, a veces uno, digamos, yo no soy madre, por ejemplo, pero digamos, si el día que llegara a hacerlo, pues también tendría que pensarme, como tú lo dices, digamos, este tipo de relaciones con mis hijos, ¿cierto? Por ejemplo, pues yo hago parte de una familia, pero, digamos, dentro de mi familia, pues también pasaba hace muchos años, este tema, digamos, pues también fue conflictivo y demás, pero, digamos, se ha venido trabajando desde el diálogo y los valores, y eso no solo permite, digamos, que la familia también construya tejido social, sino también digamos que cada uno de nosotros como individuos también podamos generar diferentes reflexiones frente a los comportamientos que estamos llevando a cabo. Entonces también digamos que es de parte y parte también, y como también como una construcción individual. Gracias. Gracias por tu aporte. Listo, y finalizamos el aporte con Paulina. Paulina Rosa. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, Paulina. Mi pregunta es un poquito que estoy un poco enredada cuando usted dice que para realizar la acción solidaria, cuando, por ejemplo, que puso un ejemplo sobre si va a ser algo ambiental o sí, que involucrar a la familia. ¿Me podría dar explicación sobre eso, por favor? Bueno, Paulina, en un primer momento lo que estoy diciendo no es obligatorio. Entonces, digamos, lo pongo también como una reflexión por si pues tienen hijos y demás. Por ejemplo, muchas veces las acciones solidarias las hacen los domingos o los fines de semana. Pues entonces podrían también llevar a sus familias a dicha acción solidaria. Eso no quiere decir que sea obligatorio. Igual tú haces tu actividad bien y demás. Digamos que este texto también sirve mucho para, digamos, la construcción de lo que ya Andrea les va a explicar frente a la construcción de la guía. También. Ah, ok, muchas gracias. Listo, no te preocupes. Buenas tardes, yo tengo una consulta, ¿la puedo hacer? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. La acción solidaria valdría como, es que todos los ejemplos que dan es en familia, entonces yo vivo sola. Ah, La no, acción solidaria En te este digo. momento, qué pena, en este momento las preguntas son sobre el texto. Al final, yo les voy a explicar la acción solidaria y preguntan todo lo que tengan. Entonces, como para no desviarnos, solamente los aportes y preguntas de lo que explicó la profesora Jessica sobre el tema, ¿vale? Ya Vale, después con las gracias. explicaciones va a quedar más clarito. Y hay otra Andrea Paz. Venga. Andrea. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea Paz. Buenas tardes, profesora. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, buenas tardes, queridos estudiantes. En esta parte, esta reseña, más que una reseña, estuve haciendo como una actualización y mirando a partir de las mismas preguntas de Berceli,
los que han tenido oportunidad de leerla se dan cuenta de que él pregunta, bueno, ¿cómo están los países latinoamericanos con respecto a esto del gobierno abierto y de las ciudadanías abiertas? Entonces, miré esa reseña, o hice esta reseña a partir de esa actualización y de mirarnos como gobierno colombiano, bajo el hecho de que somos como una hibridación entre un gobierno abierto, usando tecnologías digitales y estructurándose a un proceso de participación ciudadana a partir del uso de las tecnologías. Entonces, está en ese sentido, con el fin también de mirar qué es eso de una acción solidaria a partir de este proceso de trabajo en nuestro país, de gobierno abierto, que se ha hecho desde más o menos aproximadamente en nuestro país, ha empezado con el gobierno en línea, hace unos entre 15 y 10 años, empezó a fortalecerse el gobierno en línea con los procesos, los proyectos de conectividad, y ahora con la pandemia se está fortaleciendo, y eso es lo que vamos a ver en este caso, a partir del artículo de Ariel Berzelli, de la participación política ciudadana en la era digital. ¿Están viendo la pantalla y se está compartiendo? Sí, tranquilo, se ve. ¿Y el audio también? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es la era digital? La era digital parte del desarrollo de la tecnología digital que permitió, a partir de la información y la comunicación, permitió cambiar nuestra forma de relacionarnos con los demás, relacionarnos en el mundo, y también suscitó o provocó la globalización. O sea, que hay una información que se maneja a nivel global y que uno adquiere actitudes frente a esa información, influyendo y contribuyendo a las culturas, y se formó también la cibercultura, y eso es lo que se ha llamado en este tiempo la era digital. Entonces está el desarrollo de la tecnología, la expansión del Internet, el crecimiento de la telefonía móvil, las arquitecturas para la producción y la producción colaborativa, o sea, sobre pares, que vamos trabajando todos a nivel de interfaces y de trabajo en nuestras redes. Y algo muy importante que ha surgido en los últimos 10 años es las tecnologías de empoderamiento y participación. Esto ha influido en los gobiernos, ha influido claramente en los gobiernos, y los gobiernos se han puesto a cara y han abanderado esta era digital como gobiernos abiertos. El concepto de gobiernos abiertos que maneja Berzelli, o más que Berzelli, se recoge de una teoría y de unos postulados que se establecieron en Inglaterra en 1970 como Open Government, que quiere decir eso de gobierno abierto. Y ahorita miramos las características que recoge Berzelli de esos gobiernos abiertos, porque definitivamente ahorita no hay una definición de un gobierno abierto propiamente dicho, sino que es más bien unas características, unos elementos que tiene el gobierno en su construcción de política, y que recoge, en este caso Berzelli, sobre unos gobiernos digitales. En nuestro país se define como gobierno digital, y está a cargo de las Mintinks, ese trabajo de expansión, de claridad, de proporcionar las estrategias tecnológicas para la participación ciudadana y la participación política ciudadana. Pero como dije, es una hibridación. Nosotros tenemos esa presencialidad también con virtualidad, pero va a eso de ser gobiernos abiertos. ¿Y qué hacen los gobiernos, qué hacen las tecnologías, perdón, en esto de los gobiernos abiertos? Informar, comunicar, discúlpenme, informar, comunicar, permitir la participación ciudadana, propiciarla, y sobre todo gestionar los derechos ciudadanos. Gestionar los derechos ciudadanos, y ha permitido en este sentido en los gobiernos propios el compartir experiencia, el poder manifestarse, el poder establecer y trabajar en ciudadanía por sus derechos. Bueno,
en los gobiernos, en la administración pública, las tecnologías han tenido dos aspectos que hay que tener en cuenta y que Berseli nos hace mirar. Uno, que si bien han fortalecido los derechos ciudadanos fundamentales, como son la libertad de expresión, el derecho de peticionar a las autoridades, el derecho de autor, los derechos de copia, los derechos de libre acceso y disponibilidad de la información pública, pues todos sabemos que hay rendición de cuentas, hay las políticas de transparencia, hay líneas y gobiernos en línea en todas las instituciones y en todos los ministerios, hay buzones de quejas y reclamos que se pueden hacer virtualmente. También en ese uso de las tecnologías ha formado o ha realizado o ha construido nuevas formas de censura. Y algo que es muy importante es que se inmiscuye el Estado en la privacidad. Eso de lo que hablamos nosotros coloquialmente, chuzar el teléfono, esa parte permite que o propicia la separación de la privacidad. O sea, hay una vulneración de derechos en ese caso y se mete lo público, empieza a introducirse a partir de la administración pública a privatizar la información, a mirarla como un manejo de información, a dar vedas y censuras a la información, tanto exterior como a la propia, como en un secretismo. Y finalmente también ha propiciado la formación de gobiernos totalitarios. Es muy diciente que los gobiernos abiertos que usan tecnologías se empiezan a fundamentar y a trabajar con Obama desde el 2009, que es demócrata, es un gobierno demócrata en Estados Unidos, y que tanto su campaña como su proceso fue fundamentada en Twitter, en redes sociales como Twitter, Facebook, y en todo momento hubo información y manejo de información a partir de ello y a partir de recoger la opinión pública. Entonces aquí es donde se caracterizan los gobiernos abiertos en esas dos clases de manejo de las tecnologías en la administración, las tecnologías digitales, pero que Berseli le da 4 características muy importantes. Una característica es la transparencia en la gestión del patrimonio público. Y aquí definimos lo público como la razón del Estado, esa administración pública y esa gestión del patrimonio que tenemos todos y todas, que por eso se hace público, sobre una soberanía popular, una soberanía del pueblo, como dice nuestra Constitución, y allí empieza esa transparencia, es decir, a través de toda la información de las redes, puede comunicar y tiende a eso, a comunicar de manera clara, concisa y eficiente qué es lo que está haciendo y cómo está gestionando el patrimonio público. También se habla de que una característica de los gobiernos abiertos con el uso de las tecnologías y las plataformas digitales es activar la participación política ciudadana. Y aquí tenemos ya que ver con nuestra ética o con la ética ciudadana, en el sentido de que es establecer ese diálogo y ese compromiso de nuestra participación activa de los ciudadanos, que a veces no somos conscientes y a veces no somos conscientes también de que nos vulneran los derechos estar en las redes y estar en ciertas circunstancias allí, pero que en términos de gubernamentales y de la administración pública es permitir que sea activa y eficiente esa participación, que como ciudadano y ciudadana estoy dispuesto y comprometido con emitir mis opiniones, y para eso están las redes, para eso podemos hacer blogs, para eso podemos utilizar estas tecnologías, y el gobierno también ofrece plataformas para propiciar esta participación, permitiendo un trabajo conjunto o digamos dialogado, pero que hay que mirarse de una manera, digámoslo así, regular, porque empiezan unas resignificaciones de esta participación, unas resignificaciones de todo lo que es lo público, porque al abrirse, a tener una apertura,
incluye muchas características de negociación, de llegar a acuerdos para lograr una verdadera y eficiente participación. También empieza un proceso de colaboración entre gobiernos y grupos sociales que llaman Vercellis actores relevantes, que son no solo porque cliquean o tuitean y manifiestan sus opiniones, sino porque influyen directamente en la gestión de los derechos ciudadanos. Influyen ya sea como veeduría, como parte de su opinión, como observadores también de estos derechos. Y empieza una colaboración para llegar a construir políticas públicas. Con políticas públicas que hagan relevantes esos derechos, que se vuelva una gestión de los derechos ciudadanos allí. Y finalmente la gestión de bienes intelectuales. El gobierno, en esta apertura de los gobiernos abiertos, permite y produce una serie de material, de estructuras digitales y de plataformas digitales, como de documentos que permite que sean revisados, que sean leídos, que sean tratados por los ciudadanos. O sea, tienen acceso los ciudadanos a esto y hay un libre acceso a estos materiales, aunque empieza a restringir y empieza a haber una normatividad en este sentido de un gobierno abierto. Todo esto influye obviamente con la ética ciudadana y la ética cívica, recordándonos un poquito de la cortina, es decir, cívica porque va a unos mínimos de los ciudadanos, a unos mínimos éticos para entrar en este juego digamos, en esta interrelación y en esta red de redes que se forman a partir de los gobiernos abiertos. Como digo, en nuestro caso, con Colombia, hay una hibridación, tanto de esto de las gestiones, de la gestión de los derechos, como de la participación ciudadana. También se llaman ciudadanías abiertas en este caso. Y aquí hay una cita directa de por qué los gobiernos abiertos realmente están interrelacionados. Y es una relación, ahí dice íntima, o sea, muy intrínseca entre lo que ha sido el desarrollo de las tecnologías digitales en Internet y el desarrollo también del gobierno abierto. Ya dijimos que fue más o menos en 1970 que se empezó a hablar de gobiernos abiertos en Inglaterra, pero aquí ya Vercellis lo coloca. Vercellis ha sido un estudioso de las tecnologías digitales en las decisiones y en las políticas, tanto a nivel regional, local como global. Entonces aquí es donde coloca como nuestro, que después veremos más adelante, como el punto clave de lo que está pasando. Es decir, que ahorita no se puede conseguir un gobierno si no acude a esas tecnologías, si no acude a esa política, a esa cultura, y ese hoy de hoy, o sea, ese hoy actual, discúlpenme la redundancia, y esa actualización de un gobierno está definido desde ese tiempo, cuando se desarrollaron las tecnologías digitales y la Internet. Bueno, lo importante en este punto es la gestión de los derechos ciudadanos. ¿Qué es la gestión de los derechos ciudadanos? Es conocer, promover y para al nivel del ciudadano ejercitar sus derechos. Eso lo llamamos el disfrute del derecho. Sabemos que los derechos son inherentes al ser humano, pero también que estos derechos ciudadanos ya van por un sentido de pertenencia a una nación. Por eso nosotros en la Constitución somos un Estado social de derecho, y aquí se coloca, bueno, cuando tenemos las tecnologías, cuando hay un gobierno abierto, empieza una serie de tensiones, negociaciones y acuerdos sobre esta gestión de los derechos ciudadanos. ¿Qué llama Vercellis? Esas regulaciones o esa relación entre las regulaciones que hace la norma, que hace el Estado. Hasta nuestra misma Constitución es una regulación, y las tecnologías digitales. Entonces, coloca una serie de aspectos, aquí solo coloqué 6, una serie de aspectos que van al control político y social
del manejo de las tecnologías y plataformas digitales, y a la negociación e imposición de significados en la relación que hace el gobierno con los actores. Es decir, que cuando hay, una tecnología, como por ejemplo la ley 2052 del 2020, que habla de los trámites y los trámites digitales, y cómo empieza a hablarse de servicios ciudadanos digitales a partir del Estado, prestando esos servicios en nuestro Estado. Empieza toda una negociación de cómo hacer el trámite, qué información es relevante. Entonces, Mercedes nos hace una serie de preguntas muy importantes sobre la participación. Sí, casi que las podríamos resumir primero en los interlocutores válidos en la ciudadanía para empezar a trabajar en esto de las tecnologías y las plataformas digitales y gestionar nuestros propios derechos, hasta llegar a problemas actuales como son las brechas digitales. Es decir, que cuando hay un gobierno abierto establecido sobre esto de las estrategias y plataformas digitales, las tecnologías digitales, cuando dan soluciones a través de estas tecnologías, existe una exclusión por la brecha digital. O sea, no todos los ciudadanos tenemos acceso. Por eso no somos válidos acceso a las tecnologías, y eso es lo que hay que mirar muy bien, digamos, en una ética de Estado y una ética de ciudadanía. ¿Cómo logramos eso? Aunque se esfuerzan, están los centros de conectividad, hay una serie de esfuerzos y de inversiones sobre eso, pero aún hay que trabajar mucho más porque empieza toda una resignificación de todo, inclusive de nuestras relaciones sociales, a partir de este manejo de tecnologías. El estado de la respuesta es, bueno, miremos cómo regulamos. Entonces regulamos el uso ciudadano de las tecnologías, pero sabemos también que si hay TICs, tecnologías de información y comunicación, también hay tecnologías de aprendizaje y conocimiento, pero sobre todo se han generado tecnologías de empoderamiento y participación. Es decir, esa creación y diseño de tecnologías para gestionar datos, para informar, para permitir las plataformas de participación, son las que nos dan esas regulaciones y nos dan esas tecnologías de empoderamiento y participación. Lo importante es la amplitud o la democratización, o sea, que a todos nos den esas tecnologías. Y también a nivel ciudadano, el uso ético de esas tecnologías. Pues esas son las regulaciones, la arquitectura tecnológica, la tenemos a partir del gobierno en línea. Podemos ver en todas las páginas, tenemos arquitectura tecnológica en las páginas de los ministerios, unas más, digamos, más de punta que otras, pero está. Y hay una forma de hacerlo. Inclusive se pregunta, ¿será que nos toca empezar a relacionarnos con el Estado con nombre propio o al anonimato? O sea, hay una serie de decisiones que tomar frente a esto, que son las negociaciones y la resignificación que se empieza a dar de todo este trabajo. También licencias para liberar software, para liberar información. Entonces se crean unas normatividades también, ahí habla de unas leyes, y diseño y plataformas para la participación ciudadana. Entonces, por ejemplo, como uno como ciudadano entra a la página de la Defensoría del Pueblo y te habla de esas plataformas de participación ciudadana y qué características tienen y cómo puede ser. Se mete uno al Ministerio de las TICs, nos dice el gobierno en línea, el software libre, nos habla de eso, el software libre y los software abiertos y cómo los podemos usar, y nos da la información como ciudadanos para poder entrar en ello. También con las estrategias de gobierno en línea, lo territorial empezó a recoger. Entonces uno tiene una página del municipio, la página del departamento y la página nacional dentro del gobierno en línea. Y se relaciona a nivel territorial, y puede también establecer sus quejas, el diálogo, establecer todo un trabajo de soberanía popular, porque nosotros somos los que nombramos nuestros representantes según nuestra Constitución, en el artículo 2. Entonces ahí están usando esas tecnologías. Y esa es la relación política con los gobiernos, la participación política ciudadana. Esa participación se define en términos de relación con el gobierno. La política acá no es el proceso electoral, sino la política es
la decisión que se toma, ya sea por medio del proceso electoral, pero la decisión que se toma sobre lo público, la administración pública por los gobiernos, como Estado Social de Derecho. Entonces, esa participación política se abre de posibilidades frente a la era digital, a la era digital que estamos viviendo, y se abre de posibilidades a partir de las plataformas de las tecnologías digitales, en varios aspectos. Uno, promover la gestión de derechos. Entonces, el ciudadano ya está atento a sus derechos, al ejercicio y el disfrute de sus derechos. Y por eso hay líneas, por ejemplo, en la pandemia, habían líneas directas para los derechos de petición o las acciones populares, y ya se recogen y se normatiza, y se vuelve una parte de norma e institucionalización también para que los ciudadanos promuevan sus derechos. También se acepta una opinión y análisis de los asuntos públicos, se exige el cumplimiento de las normas, se va a la participación y al diálogo y al ejercicio ciudadano. Esto permite, esas posibilidades se abren a partir de esa red de redes, y no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Se miran los gobiernos ya a nivel global, se mira ya cómo están trabajando esos gobiernos, y se vuelve un reto esto de los gobiernos abiertos a partir de de las posibilidades que nos dan las estrategias digitales que el mismo gobierno diseña, que el mismo gobierno trabaja para establecer esto de una ciudadanía abierta al mismo tiempo. Bueno, finalmente, Perselis como haciendo un resumen, nos llama la atención, o más que nos llama la atención, nos coloca en cómo se van a construir estos gobiernos en Latinoamérica. Ya vimos que cuando empezamos a hacer como una revisión un poquito de nuestro país frente a esto de los gobiernos abiertos y las estrategias del gobierno en línea, las estrategias digitales que ha empezado a trabajar y a fundamentar, nos damos cuenta de que hay una construcción, y estamos en construcción. No sabemos cómo va a ser, qué formas va a adquirir los gobiernos y las democracias, y cómo están influyendo las tecnologías, porque hasta ahora las estamos empezando a trabajar. Él habla de las técnicas, de la sociotécnica para ello, para empezar a trabajar e investigar esto. Nos deja la ventana abierta de construcción a esos gobiernos abiertos y ciudadanías abiertas, y nos da 3 aspectos básicos. Uno, las tecnologías digitales promueven o van hacia nuevas formas tanto de ciudadanía como de gobiernos, y cómo impactan también a los tipos de democracia, ¿no? Entonces nuestra democracia básicamente es representativa. Nosotros nombramos representantes en nuestra soberanía popular. Nombramos representantes para la administración pública, que son por elección popular. Y bueno, a ese tipo, ¿cómo lo impacta? ¿Cómo le llega? Entonces han empezado una serie de normatividad, como la parte de los presupuestos participativos, las partes del gobierno en línea, la parte de las estructuras empresariales que hablan las MINTICs, o las estructuras digitales, en que el ciudadano empieza a participar directamente, a involucrarse, a opinar y sobre su opinión empezar a negociar sobre la opinión pública, así, a negociar qué es lo que queremos como país, cómo estamos construyendo nuestro país, nuestra democracia. Obviamente, también entra la otra esfera que nunca hay, que es la neutralidad. La neutralidad, porque en el uso es donde ahí empieza a darse la no neutralidad del uso de las tecnologías.
y empieza a cuestionarse en este sentido por Verceles. También la construcción del gobierno, a partir de esa negociación, porque se empieza es un proceso de negociación entre la opinión pública, entre lo que se quieren los ciudadanos, entre ese voto programático que se hablaba en algún momento, claro, y cumplirlo, y las exigencias de los ciudadanos para que se cumplan. Y finalmente las nuevas formas de política ciudadana que se asumen, las nuevas formas de participación. Esto ha sido muy importante y nos deja esa parte, bueno, ¿cómo son las nuevas formas de participación? ¿Somos conscientes de esas nuevas formas? ¿Somos conscientes de cómo nos afectan nuestros derechos también? Y cómo también los gestionamos al mismo tiempo. Y en el artículo de Verceles, en este artículo en específico, empieza con una serie de preguntas y termina con una serie de preguntas a cara de abrir la puerta para mirar cómo construimos esas nuevas formas de ciudadanía a partir de la era digital. Y hay algo que quise citar y que voy a hacer relevante y leer, que él nos dice, y son: los gobiernos y las ciudadanías abiertas deben construirse sobre las bases de la soberanía tecnológica. Pero también dice que para Latinoamérica esa soberanía tecnológica también tiene Jairo. Bueno, parece que el profe Jairo se desconectó. Démosle unos segunditos a ver si vuelve a reconectarse, ¿vale? Bueno, mientras tanto, algunas dudas que tienen sobre el encuentro de ética y ciudadanía. Les recuerdo, pueden participar solamente como asistentes y van a tener 30 punticos adicionales. La ponencia solamente los que quieren hacerlos hasta el sábado la pueden enviar. Los que necesitan información, yo en el chat les compartí el correo para que pidan la información. De lo contrario, pues si se escriben como asistentes nomás, no hay ningún problema. Igual les va a servir muchísimo ¿qué es la explicación? Y los que están preguntando sobre la asistencia de esta web, no se preocupen que no hay asistencia. Los que desean conectar porque tienen algún e-learning o alguna otra reunión, no se preocupen, pueden salir. De todas maneras, nosotros les estaremos compartiendo la grabación de esta web mañana o a más tardar el día sábado. Entonces, no hay asistencia, no se preocupen. Bueno, ahí ya se está conectando el profe Jairo. Hola, Jairo. Hola, Jairo, ¿puedes conectar tu micrófono, por favor? ¿No te deja habilitar?
Ahí, Ahora sí, listo. muchas gracias, Andrea Paz. Muchas gracias. Bueno, pues primero pedir disculpas por ese impasse de conectividad, pero bueno, ya estamos aquí y ya estaba terminando para preguntas, pero Bercelis en su artículo, y es una invitación que nos hace, permite profundizar en eso, lo que es el gobierno abierto, mirar su relación con las tecnologías y con las tecnologías digitales sobre todo, pero en ese momento no alcanzó a mirar esa parte de las tecnologías de participación, las más famosas T de empoderamiento y participación, pero que permiten en este momento, después de la pandemia, mirar qué está pasando y permite propiciar ese trabajo de lo que es una ética ciudadana en este momento y cuáles son los retos de esa ética ciudadana a partir de la participación ciudadana y también la ética gubernamental o la ética pública, como el artículo que veíamos al comienzo en nuestro curso. Lo otro que quería era relacionar es mirar sobre eso de la acción solidaria, cuando la acción solidaria se vuelve la promoción de derechos. Entonces, la acción solidaria recurre también a esas tecnologías y recurre a hacer unas exigencias al gobierno frente a la restitución de derechos, al fortalecimiento de derechos, y la acción solidaria se vuelve una gestión de los derechos ciudadanos. Bueno, hasta ahí, Andrea Paz, muchas gracias, queridos estudiantes. Si hay preguntas, pues aquí estamos. Listo, Jairo, muchas gracias por esa explicación tan buena. Si alguien tiene preguntas con respecto al tema que el profesor explicó, la puede hacer en este momento, alguna duda o algún aporte. Sobre la guía no, porque ahorita la vamos a explicar, entonces solamente las dudas que hayan sobre este tema. Jorge Nariño está levantando la mano, puede habilitar su micrófono. Buenas noches, tutores y compañeros. Una pregunta, ¿cuáles son los grupos sociales relevantes? Muchas gracias. Bueno, Bercelis es muy claro en esos actores sociales, empieza con decir, es el ciudadano que hace clic en un ratón. Eso me pareció estupendo esa metáfora, ¿no? O sea, todos somos actores relevantes, pero somos actores sociales. Ya con el acceso a estas tecnologías, ya somos actores en esta red. Ya tenemos un papel o pasivo o activo. Pero allí él ya lo pone como grupos sociales, los actores relevantes. Los sindicatos, los partidos políticos, los gremios. Entonces esos grupos sociales se vuelven actores relevantes porque empiezan a negociar. Empiezan a exigir sus derechos por un lado, pero también a promover sus derechos y también a negociar todo esto de lo que es la participación. Ya decía, ¿no? Cuando hay brechas digitales, por ejemplo, ahorita estamos trabajando mucho eso y una parte me recuerdo cuando hicimos los primeros trabajos en la UNAD hace tiempito ya, en el 2004, para toda esta virtualización y para el e-learning, hablábamos de la necesidad de que a partir del Ministerio de las TIC pudiéramos llegar a muchas partes permitiendo el acceso a la educación. Ahí se forma una agremiación, se forma un trabajo, una conectividad. Y los relevantes se vuelven esos, los que se sientan a negociar, a resignificar. Y claro, hay tensiones. Entonces hay mucha tensión entre el gobierno, por ejemplo, los gremios, cómo relevan sus derechos, cómo empieza en las redes a funcionar esta exigencia de derechos, a moverse. A veces se mueven mucho más rápido que las respuestas del gobierno. Pero básicamente son los grupos sociales. O sea, uno podría como vislumbrar que son grupos sociales organizados. Pero no, también puede ser grupos sociales que se forman emergentemente o que surgen emergentemente. Gracias, Jorge, por tu pregunta. Gracias, profe, muy amable.
Bueno, en este momento, como veo que nadie tiene levantada la mano, vamos a pasar a la... ¿O alguien más tiene alguna duda, algún aporte que quiera hacer sobre este tema? Si no, para pasar a la explicación de la guía. ¿Listo? ¿Hay chat? ¿Sí está claro todos? Por favor, coloquen. Listo. Bueno, ahí nos dicen que sí, que está claro. Perfecto. Entonces, muchas gracias al profesor Jairo. Bueno, en este momento, entonces, vamos a pasar a la explicación de la guía de actividades, ¿no? En este momento, nos encontramos en... Voy a explicar y al final hacen sus preguntas, ¿vale? En este momento estamos en la fase 3 del curso, que es la acción solidaria. Ya deben hacer dos cosas, que es realizar una acción solidaria y responder en el foro de discusión las preguntas que el tutor les va a colocar. Ya las deben tener. Bueno, lo primero que deben realizar es revisar las referencias bibliográficas de la unidad número 3. ¿Ya? Es importante que las revisen, ya que para realizar el formato de la acción solidaria deben hacer unos resúmenes y además para responder en el foro las preguntas de sus tutores deben escuchar los podcasts de la Comisión de la Verdad, que son 3. Entonces, sí es importante que lo primero es revisar las referencias bibliográficas de la unidad 3. Lo que nos explicaba en este momento la profesora Jessica y el profesor Jairo están aquí también en las referencias bibliográficas, entonces pues ya les da un poquito más fácil comprender estos textos. Algunos estaban ahí un poquito perdidos, que decían que no entendían de qué se trataba, que de qué estábamos hablando. Entonces, pues primero lo que hacemos es revisar las referencias para que ustedes las puedan comprender. Ahora bien, lo que tienen que hacer es la acción solidaria. Entonces, ¿qué es la acción solidaria? Es un apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. En este caso, la acción solidaria que vamos a realizar debe estar orientada a la promoción de los valores, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Recuerden que estamos en el curso de ética y ciudadanía. Entonces, todos estos temas se tratan en este curso, entonces debe estar orientada y enfocada a estos valores, a los derechos y deberes de los ciudadanos. Es importante que tengan en cuenta que no se promueve una acción solidaria representada en la entrega de donativos, no pueden ser dineros ni especie. Digamos que esos son actos de caridad, digamos que no son malos, es muy bueno, pero para este caso no se está pidiendo eso. Entonces, la acción solidaria está enfocada de una forma diferente. ¿Sí? Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta. También tengan en cuenta, les voy a explicar lo que no es una acción solidaria y lo que no se va a recibir. Lo que tiene que ver con la responsabilidad y deberes que debemos asumir como padres, como hijos, como empleados, como vecinos, empleadores, o como miembro de una comunidad o como ciudadanos. Es decir, digamos que algunos de ustedes trabajan, que son enfermeros, digamos, ¿ya? Entonces, cuidar a un paciente, cuidar a un enfermo, es parte de su trabajo. Ustedes están recibiendo un salario por cuidar a sus enfermos, entonces eso no sería una acción solidaria, ¿ya? Eso hace parte de sus responsabilidades. O digamos que ustedes en la casa, porque ya me ha pasado estos ejemplos, que en la casa ayudan a hacer aseo, ayudan con las responsabilidades del hogar,
y lo colocan como acción solidaria. Eso no es acción solidaria porque eso hace parte de sus deberes como un miembro de la familia. O que les explican a sus hijos las tareas. Tampoco es una acción solidaria porque hace parte de su responsabilidad como padres, ¿ya? Por ahí está levantando la mano, pero cuando termine de explicar, con mucho gusto le doy la palabra. Y la acción solidaria es importante que tengan en cuenta que debe estar al alcance de ustedes, debe ser viable y factible de realizar, teniendo en cuenta que ustedes son estudiantes universitarios. Es decir, no se les está pidiendo cosas difíciles, cosas que impliquen gastos para ustedes en dinero, en especie, o que ustedes corran algún riesgo. Entonces deben pensar en cosas sencillas. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, no se preocupen. Ustedes pueden enfocar su acción solidaria, la pueden hacer de manera presencial o de manera virtual. Ya la pueden enfocar en la comunidad, la pueden enfocar en su medio ambiente o la pueden enfocar con su familia o en el estudio. La pueden hacer, les voy a dar unos ejemplos así sencillos, digamos que ustedes pueden enfocarla desde el medio ambiente, pueden salir, recoger la basura en su parque, si algunos viven cerca a un río, limpiar, recoger esa basura, sembrar árboles, ¿ya? O, por ejemplo, si ustedes ven que en su comunidad, en su barrio, hay algún tema importante que se debe tratar, pueden hacer como una explicación, un folleto, bueno, no sé, cosas así como muy sencillas. O si desean, si ustedes no quieran, no puedan, no tengan tiempo de hacer algo presencial, lo pueden hacer por medio de sus redes sociales o lo pueden hacer virtual. Entonces pueden hacer un video que lo pueden compartir en sus redes sociales o en YouTube y después lo adjuntan como evidencia sobre algún tema de interés que tenga que ver con el curso. Entonces pueden hablar sobre mecanismos de participación ciudadana, pueden hablar sobre el voto, pueden hablar sobre deberes, sobre derechos ciudadanos. Profe, disculpe la interrupción cuando habló de hablar de un tema en redes sociales, ¿cómo es? No lo entendí muy bien. Bueno, qué pena, ¿no? Yo pues les agradezco que vamos en orden levantando la mano, ya les acabo de explicar para que no se confundan. Entonces, les estoy explicando que en las redes sociales ustedes pueden hablar sobre un tema de interés, ¿ya? Que tenga que ver con el curso, que tenga que ver con valores, con derechos, con deberes ciudadanos, pueden hablar de mecanismos de participación ciudadana, puedes hablar sobre la importancia del voto. Entonces, temas que ustedes vean que sean de importancia para la comunidad. Ustedes pueden grabarse, pueden hacer un video y comparten después el enlace de grabación en el formato que deben presentar. ¿Listo? En un rato les indico algunas otras ejemplos. Bueno, deben socializar ustedes en el foro de discusión de qué se trata su acción solidaria. No deben colocar en el foro el formato completo, sino que deben hacerlo con tiempo, colocando la idea que ustedes tienen de acción solidaria, lo que pretenden realizar, para que su tutor o su tutora los pueda realimentar o les pueda orientar para mejorar su acción solidaria. Entonces deben responder cuáles son los valores cívicos, democráticos, los derechos que se promueven con esa acción solidaria que ustedes pretenden hacer, a quién se beneficia esa acción solidaria y qué resultados de impacto pueden obtener. Debe ser algo sencillo, ¿no? No estamos pidiendo impactos o resultados grandes, sino que pueden ser, pues no sé, cosas sencillas, ¿no? Y los beneficios también. La acción solidaria, para algunos que
a veces se confunden un poquito. Ustedes ingresan al entorno de aprendizaje. En el entorno de aprendizaje van a encontrar la unidad número 3. Y más abajo van a encontrar en el momento intermedio donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación. Allí van a encontrar tanto la guía de actividades como el formato en el que deben entrar la actividad, que la deben subir en el entorno de evaluación. No se recibe un formato diferente. Ya muchos, bueno, no, pocos en la fase 2 entregaron su actividad en formatos diferentes, no se les recibió, porque los formatos están configurados en el campus. Entonces, por favor tengan en cuenta eso, debe ser en el formato que está allí. Este formato debe tener una portada, la introducción, deben explicar la acción solidaria, que explican qué contienen, qué consiste, las fechas, el lugar, qué resultados obtuvieron después de esta acción solidaria, los fundamentos teóricos, las evidencias y la reflexión. Vamos a ver en este momento en el formato. Bueno, ahí estoy compartiendo el formato. Este es el formato que ustedes van a encontrar en el entorno de aprendizaje. El formato ya está configurado, ya está en orden lo que les pide. Entonces, miren, aquí colocan su portada, colocan la introducción donde debe contener el nombre de la acción solidaria, cuál es la importancia y el propósito de la acción solidaria que ustedes están realizando, en qué consistió su acción solidaria, en qué fecha la realizaron, en qué lugar, qué beneficios, cuáles son los valores cívicos, los derechos que se promueven. Las evidencias que deben subir fotos, máximo 5 fotos porque el archivo se vuelve muy pesado y después no lo pueden subir. Perdón. O si lo hacen virtual, deben subir el enlace de grabación. O pueden colocar pantallazos. Tengan en cuenta que si ustedes van a realizar una acción solidaria con niños, digamos que ustedes a algunos niños del barrio les van a hacer como un acompañamiento en tareas, por decir algo, ¿no? O leer cuentos o cosas así de ese estilo, entonces deben taparle los rostros, ¿no? No pueden colocar fotos así donde se miren los niños de frente, sino que deben taparle la carita o tomarles la foto de espalda. Entonces tengan en cuenta eso cuando se trabaja con la población. La segunda parte del formato tiene que ver con los planteamientos teóricos, donde deben hacer un resumen de 150 a 200 palabras como máximo. Es poquito, la verdad es apenas como un párrafo. Entonces deben hacer sobre el tema de la ciudadanía en periódicos de la Cortina, deben revisar esa referencia bibliográfica, hacer el resumen en este espacio y relacionarla. ¿Cómo se relaciona ese planteamiento que hace esa autora con su acción solidaria? Esto lo hacen con sus propias palabras. Después tienen que revisar el tema de periodismo, ética y posverdad, también relacionarlo con la acción solidaria. Y finalmente la participación política ciudadana en la era digital, que fue lo que explicó el profesor Jairo, entonces pues, les va a quedar un poquito más fácil la comprensión de ese tema. Finalmente hacen su reflexión, ya con sus propias palabras, donde digan, expliquen lo positivo, lo negativo, lo interesante que les pareció de realizar esta acción y las referencias bibliográficas. El formato lo deben subir en formato Word en el entorno de evaluación. Les voy a dar otros ejemplos de acción solidaria. Bueno, ahí no sé si estén mirando. Entonces, estos son algunos ejemplos de acción solidaria. Entonces, puede ser que ustedes hagan una acción solidaria sobre
motivar al cuidado de los animales, que pueden hacer un video o pueden hacer algo presencial con los animalitos, recolectar basuras en parques o en los ríos, pueden hacer folletos educativos o hacer un monólogo o algo sencillo sobre un tema que tenga que ver con el curso. No sé, visitar a algunos vecinos para hablar sobre algunos valores, explicarles cosas así sencillas, enseñarles sobre valores, derechos, deberes, enseñar, no sé, mediante algún video lo que es la participación política. Algunos hacen como cosas académicas, como por ejemplo enseñar a leer a alguna persona de la tercera edad, enseñar a cuidar el medio ambiente, hacer algo en redes sociales, como les había comentado, o una reunión en Zoom o por alguna de las redes con sus familiares o con sus amigos, donde ustedes les expliquen algún tema de importancia. Por ejemplo, dar una charla sobre tolerancia, sobre Internet, sobre las normas de etiqueta, hablar sobre los derechos fundamentales, participación política, hacer alguna actividad lúdica con los niños, también la pueden hacer, promover actividades deportivas sobre hábitos saludables, por ejemplo, hablar sobre sobre la violencia, sobre, digamos, algún tema que estén en contra de la violencia, prevenir el maltrato a la mujer, campañas para evitar el consumo de drogas, hablar sobre la igualdad o la equidad social, etcétera. Miren, estos son ejemplos así que he mirado grandes para que los tengan en cuenta, ¿ya? No es que vayan a hacer pues exactamente esto, pero ya con esto ustedes ya se pueden guiar y ya tienen ideas para que puedan hacer su acción solidaria. Bueno, voy a ir con las personas que han levantado la mano. Tratemos, por favor, de ser un poquito concisos en las preguntas porque hay varias personas que han levantado la mano, entonces, para darle espacio a todos. Vamos con Yandra Mancera. Profe, buenas noches. Buenas noches, Sandra. Mi pregunta es, yo realicé una acción social, digamos, hace como por ahí 2 meses, y era sobre lectura creativa, o sea, el objetivo es de que personas que no tienen acceso no tienen acceso a una educación puedan compartir conocimiento, aprender. Mi pregunta es ahora, yo esa actividad la hice en un curso diferente. O sea, ¿puedo volver a colocar la misma acción social? No, Sandra, debe ser una acción solidaria diferente, debe estar dentro de las fechas en las que se pide, y además porque si tú ya la entregaste en otro trabajo, en otro curso, lo más seguro es que cuando la pases por el entorno de evaluación, cuando el tutor vaya a revisar, te vaya a aparecer como plagio o como Ese es lo que similitud estaba con otro revisando. trabajo porque ya lo entregaste. Entonces debe ser algo diferente. Puedes guiarte con lo que ya hiciste y hacer algo más sencillo, ¿sí? Trata como de arreglarla, darle como un enfoque diferente, sí te puede servir como una base, pero así exactamente la misma, no. Es recomendable que hagas otra. Ah, bueno, profe. Muchas gracias. Bueno, seguimos con David Santiago Mesa. David, ¿puedes habilitar tu micrófono? Ya, muy buenas noches. Buenas Bueno, noches, David. mi tema es sobre el bullying, pues ya he hablado con el tutor. Para tomar las fotos, porque lo voy a hacer en una zona
Qué pena, me educativa. repites, es que te escucho muy bajito. Qué pena, no te escucho bien. Mi tema es asociado sobre el bullying. Ujú. Voy a hacer una institución educativa. Para tomar las fotos, ¿las tengo que tomar a fondo, digamos, espalda de los estudiantes? ¿O las puedo también tomar como dándole la charla a ellos? No, si ellos son menores de edad, sí es Sí, importante que no aparezca el rostro, entonces las puedes tomar de espaldas. Pues sí, hacer sí. como alguien que te colabore una toma donde se mire que tú estás haciendo la actividad, pero pues si ellos son menores de edad, que aparezcan de espalda o pues te tocaría como taparles el rostro. Ah, listo, sí, porque pues son niños de 5 y niños de Sí, 12 años. Ah, no, listo. entonces sí, no, pues no es permitido que ellos aparezcan. ¿Listo? Vale, Entonces muchas pues gracias. trata de mirar como un enfoque donde te mires tú, pero ellos que no se vean de frente. Ah, ¿Listo? listo. Dale. Bueno, con gusto. Muchas Vamos gracias. con Héctor Espinosa, con mucho gusto. Héctor Espinosa, puedes habilitar el micrófono. Mire, una cosa importante. Todos estos comentarios, estas ideas que ustedes me están diciendo en este momento, pues yo aquí les colaboro, pero sí es importante que las coloquen en el foro, ¿ya? Porque es el tutor el que les va a calificar y es importante que yo les haga el acompañamiento. ¿Listo, Muy Héctor? buenas, Adelante. muy buenas noches, tutora. Mi Buenas pregunta es la noches. siguiente. ¿La acción solidaria es obligatorio hacer el video o puede hacer como el paso a paso en solo fotos? No, no es obligatorio, o sea, puede ser o fotos o videos, o sea, son varias opciones que ustedes tienen. No quiere decir que tienen que hacer las dos cosas. O sea, si tú haces una acción solidaria presencial y quieres tomar solamente las fotos, no hay problema, se te recibe. ¿Ya? No es que vayan a hacer foto y video, ¿ya? O si quieres Vale, hacer solo un video, pues entrega solamente el video, no te preocupes. Sino que son varias opciones que ustedes tienen, lo que a ustedes más se les facilite. vale, listo. Muchas gracias, tutora. Vale, con gusto. Paula González. Es que ahí en la guía dice que mínimo 10 páginas dando la explicación, o sea, digamos se podrían 2 o máximo 3, pues yo personalmente no soy muy buena para, como para escribir y redactar todo eso. Entonces, porque decía que mínimo 10 páginas. Entonces, no sé si hay algún problema que, digamos, yo sea breve en la explicación de lo que hice y no extenderme ahí en eso. No sé si hay algún problema en eso. Y yo iba a hacer una lectura, pero no. Primero me salía en inglés y después otra no me dejaba, o sea, no salía nada, entonces ahí no sé cómo hacer, pues, para eso. No sé si eso se me podría ayudar con eso. Era esa mi pregunta. Bueno, desde las 10 páginas hace referencia a todo, ¿no? O sea, desde la portada es una página, la introducción es otra página, la acción solidaria, la referencia, los resumen, las evidencias, todo eso nos da 10 páginas. No quiere decir que ustedes vayan a hablar solamente de la acción solidaria y van a hacer solo 10 páginas del análisis de la acción solidaria, ¿no? Porque pues sería mucha, ¿no? Entonces, aquí les Es que está eso era lo que explicando. había entendido. Qué pena. Ajá, entonces no se preocupen, o sea, son 10 páginas, pero, o sea, es todo lo que les da el formato, toda la información, desde la portada hasta las referencias bibliográficas. Y lo otro no te entiendo, o sea, no sé en qué parte es que Es que te yo sale. fui a ver lo de Adela Cortina y me salía todo en inglés. Ahorita volví a entrar y me salían unos pedazos en inglés y otros en español. Y después volví a entrar y ya no me dejaba, entonces no sé cómo hacer, pues, para leerlo. Y Pero porque obviamente entonces, uno lo pone en el traductor y las palabras cambian. no, pero no sé, qué raro que te aparezca porque no Y a está en veces español. Entonces, esas, o sea, lo que le dan a uno para leer, a veces no me sale y no sé dónde más buscar. Y bueno, aquí en pues el yo le chat hablo te al dejé mi tutor y eso y Skype. ni siquiera me responde. Entonces, no sé, ¿Quién es le tu toca a tutor? uno. Ay, en este momento no tengo el nombre, pero yo le hablo y o sea, me ignora.
No me Listo. responde. Entonces, mira, yo aquí en el chat te voy a dejar mi Skype, pues Sí, porque señora. ahorita nos demoramos mucho haciendo esa revisión. Sí, sí, señora. Entonces, aquí en el chat te voy a dejar mi Skype, Andrea Paz Delgado, así como está, para que por favor me escribas y revisamos y revisas y me dices quién es tu tutor, ¿vale? Sí, señora. Para hacer todo eso. ¿Listo? Entonces, Bueno, sí, me señora. escribes y yo mañana por la mañana pues ya estoy atenta. Bueno, ¿Listo? gracias, muy amable. Bueno, con mucho gusto. Y vamos con Zairo Martínez. Buenas, ¿me escucha, tutora? Sí, sí. Respecto a pues lo que me habla la acción solidaria, pues usted pues aclaró de que no puede ser en lo que trabaja uno. En mi caso, pues yo estoy estudiando ingeniería en sistemas, pero actualmente no laboro en, pues, en ese medio como tal. Entonces yo podría hacer una acción solidaria respecto a mis conocimientos en esta área. Sería, este, se podría. ¿Conocimientos en qué, perdón? En El ingeniería de área de sistemas. tecnología. Ah, sí. Sí, o sea, lo que yo me refiero es que no debe ser una acción solidaria donde ustedes estén recibiendo alguna remuneración, que tú estés Ah, ok. trabajando y recibas tu sueldo, tu salario, porque eso no sería una acción solidaria, eso es parte de tu trabajo, ¿ya? Pero pues si esa es tu área y la conoces, no estás recibiendo por ahora ninguna, digamos, algún salario por hacer alguna capacitación o cosas en tu área, entonces no hay problema, la puedes hacer. Puedes hacer una capacitación sobre, no sé, alguna de herramienta tecnológica, no sé, que le pueda servir a No, alguna persona. en estos momentos, pues, gracias a Dios, pues me encuentro trabajando, pero trabajo en una entidad prestadora de servicio, una IPS, una institución prestadora de servicio, y pues ahí mi labor más que todo es en el ámbito administrativo, algo pues que no estudié, pero pues me dieron la oportunidad y pues estoy ahí laborando, gracias a Dios. Pero entonces lo que estudié, pues no lo estoy implementando y pues también me serviría pues ya que usted me dice, poder estudiar más y ayudar a pues, las demás personas pues, que no tengan idea respecto al sistema, tecnología de la información o cualquier plataforma, Exactamente. como dice usted. Sí, puedes hacer algo sencillo, ¿no? El uso de alguna plataforma, un tema exacto, entonces sí, sí te puede servir, puedes utilizar tus conocimientos en esa área, un video corto, algo sencillo de máximo 7 minutos y compartes el enlace. ¿Listo? Ok, muchas gracias, tutor. Bueno, con mucho gusto. Vamos con Aidale Tess. Aidali Tess. Hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, o sea, la acción solidaria, si es con niños, ¿cuántos niños máximo debe ser? No, no hay un máximo de personas. O sea, tú la puedes hacer con una persona o la puedes hacer con 10 o con 20, lo que a ti se te facilita. ¿Ya? No hay una restricción sobre eso. O sea, todo depende de tu disposición y pues que no te implique algún riesgo o gasto adicional. Entonces no te preocupes. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Vamos con David Santiago Mesa. David Santiago Mesa. Bueno, entonces vamos con Melanie Díaz. Buenas noches, profe. Buenas noches, Melanie. Una pregunta. Bueno, lo que pasa es que aquí en mi municipio, digamos así, existen varias personas, pues que conozco un par
una pareja que se encuentra, bueno, de ancianos que se encuentran enfermos. Entonces ellos pues no pueden, digamos, arreglar su casa o así. Entonces yo podría hacer como esa acción de ayudarles a arreglar la casa, o sí, como eso, lo de su casa, ayudarles a hacer aseo, o si tienen animales, ayudarles a, no sé, a algo así. Sí, claro, es una acción solidaria pues enfocada a las personas de la tercera edad. Entonces, si la puedes realizar, no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Vamos con, ¿quién habla ahorita? ¿Melanie? Sí, Vamos profe. con, bueno, entonces vamos con Héctor Espinosa. Tutora, otra preguntita. Cada parte del anexo, ¿sí? ¿Hay que relacionarlo con el curso o hay que relacionarlo con la acción solidaria? La parte esta de acá, la de los resúmenes, los planteamientos teóricos. Sí, lo teórico, sí señora. No, debes relacionarla con la acción solidaria. Ah, ya, vale, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, con gusto. Y finalizamos con Michelle Dayana. Buenas tardes, tutora. Buenas noches. Mira, yo estoy como esto es individual, no sé en grupo ni nada. Lo que pasa es que yo he hablado con el tutor, que el tutor es Andrés, Juan de Andrés. Yo he hablado con él y no me contesta ni nada para que me explicara acción solidaria. Es que yo no entiendo cómo hacer el trabajo ni nada. A ver si me puedes colaborar. Porque yo le he escrito al tutor Andrés y no me contesta ni por el Skype, ni por el WhatsApp, ni nada. Bueno, pues ya la expliqué, ¿no? La acción solidaria, ya expliqué, ya les dije lo que debían hacer. Entonces, pues en este momento me queda difícil volver a explicar. Pero aquí te comparto mi Skype, por favor, para que me escribas el día de mañana, porque ahorita pues ya acabamos y ya me desconecto. Pero el día de mañana con mucho gusto me escribes y revisamos, ¿vale? Y me cuentas Sí. eso tutor. ¿Listo? O ya te redirecciono directamente con él, pues para que puedas tener un buen acompañamiento. ¿Listo? De todas maneras, yo también les voy a compartir la grabación. La grabación se las compartimos al correo o al foro, o si de pronto no les comparte el tutorial en esos espacios, yo siempre comparto todo en el entorno de información inicial, en una parte que dice noticias del curso. Entonces, en noticias del curso ustedes la pueden encontrar y allí está todas las grabaciones de todas las web, de todos los eventos, reuniones, todo lo que se hace en el curso, allí encuentran las grabaciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente, los que tengan alguna inquietud, queja, bueno, lo que sea, por favor, me escriben al Skype. Nuevamente se los coloco. Me escriben y pues revisamos cada uno algún caso, si tienen algún inconveniente con el tutor, también revisamos. Y finalmente no se olviden de inscribirse en el evento nacional de ética y ciudadanía. Miren que aparte de eso tienen 30 punticos adicionales, así sea solamente como asistentes. Entonces, por favor, no pierdan esa oportunidad. Ahí les comparto. Asistencia de esta actividad no hay, no se preocupen. Solamente les envío el enlace de inscripción para el evento. Para esta no hay inscripción. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna duda, algún aporte? Les agradezco mucho a todos por su asistencia, por su participación, por su buena disposición. Listo, y quedo atenta a cualquier inconveniente o duda. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dime. La acción solidaria no se puede hacer, no sé, un video en corto, o no sé, o solamente tiene que ser fotos.